Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta parte de Ética General y Económica, el tema la conciencia. Ya vimos varias cosas, cómo se desarrolla la conciencia, algunas definiciones básicas de conciencia, etc. Lo que ahora vamos a ver es los tipos distintos de conciencia moral que existen. Ya vimos su génesis, ya vimos el desarrollo psicológico necesario para que se dé la génesis. Ya vimos también cómo de alguna manera solemos pensar cuando pensamos a nivel moral con Lawrence Kohlberg. Ahora nos toca ver los tipos de conciencia que existen. Para eso volvamos a nuestra hoja de ruta y vamos a ver que existe lo que vamos a llamar como conciencia originaria, sindéresis o sindéresis en griego, ¿no? ¿Qué es esta conciencia originaria, conciencia fundamental, conciencia trascendental? Bueno, es la percepción innata de que existe un orden y una verdad moral. Es una percepción que de alguna manera nos permite entender que existe toda una suerte de orden moral que está fuera nuestro, por así decirlo, ¿no? O sea, es un orden moral que no es un invento humano, a eso quiero decir, sino que es un orden objetivo al cual uno es capaz de percibir. Si bien no puedo tocar el bien, no puedo tocar la justicia, la solidaridad, no la puedo medir, sí en algún punto la percibo. Percibo que hay situaciones justas y que hay situaciones injustas. Percibo que hay situaciones solidarias y que hay situaciones que no son solidarias y que en algún punto no es solo una cuestión cultural, sino que trasciende la cultura porque es una suerte de orden objetivo en el cual de alguna manera está establecido por más que el ser humano lo perciba o no lo perciba. Podría ser traducida como el hábito de la razón práctica relacionado con el conocer natural de los primeros principios, ¿no? Es esta percepción, como les digo, o autopercepción de que existe un orden natural, que existe un orden moral, que el mundo y el universo tienen sus reglas, etc., ¿no? Podría ser traducido cuando uno quiere hacer una proposición, una oración, podría decir que nos dice internamente que debemos hacer el bien y que debemos evitar el mal. Entonces, percibimos que existe un orden y a su vez sabemos que tenemos que hacer el bien y evitar el mal. Hasta ahí la conciencia originaria, fundamental o trascendental. Después vamos a tener una conciencia derivada o simplemente conciencia, que es el término que generalmente utilizamos en nuestro hablar cotidiano, que es obviamente, bueno, esas intuiciones que nos dio la sindéresis, ahora nos toca juzgarlas y juzgarlas para el caso particular. Ya sabemos que debemos evitar el mal y hacer el bien. Ahora nos toca justamente en este caso particular, en este caso concreto e histórico, hacerlo o no hacerlo. Y eso es lo que tiene que discernir la conciencia práctica, si quieren, o la conciencia derivada, o una conciencia de índole más particular o específica. En la capacidad de hacer juicios. Entonces, la conciencia fundamental, la conciencia originaria es la que percibe que existe un orden y de alguna manera sabe que tiene que hacer el bien y evitar el mal. Y la conciencia derivada, específica o como la quieran llamar, en particular, en el fondo es la capacidad de juzgar esas reglas, cómo aplicarlas en el contexto particular. Vamos a tener distintos tipos de conciencia derivada. Esta conciencia derivada puede ser una conciencia verdadera, es la conciencia que sabe que alcanzó la verdad moral. Es una conciencia que sabe que está haciendo el bien y efectivamente está haciendo el bien porque alcanzó el conocimiento de la verdad moral. En el caso cristiano, la conciencia debe corresponderse con esta objetiva voluntad de Dios que nosotros conocemos como ley natural dentro de nuestra propia conciencia. ¿Qué es la conciencia verdadera? La conciencia que obra con verdad moral.
sabe efectivamente y efectivamente está obrando según las propias reglas del universo, en este caso cristiano, establecidas por Dios. La conciencia errónea, por lo tanto, va a ser lo contrario, es cuando no se está obrando con verdad moral, sino que se está obrando con error. La pregunta que tenemos que hacernos en estos momentos es la siguiente. ¿Puede una conciencia errónea de todas maneras estar obrando bien en determinados casos específicos? O sea, ¿alcanza con tener una conciencia honesta, cierta, recta? Es decir, que procedí procedimentalmente bien, pero de todas maneras estoy obrando mal. O si procedí honestamente bien, en realidad estoy obrando moralmente bien, por más que yo no haya alcanzado la verdad moral, ¿no? Es decir, existe la posibilidad de que si estoy obrando con error, porque procedí bien, en algún punto estoy obrando bien a pesar de que procedí con error. San Bernardo ahí se toda una disputa en la época medieval, va a terminar ganando Abelardo. Abelardo dice que sí, lo que importa es más que nada que yo haya intentado obrar bien, no así nomás, no así, bueno, hice lo que pude, sino bueno, que hice un discernimiento moral, estudié, pregunté, discerní, pensé y concluí que bueno, esa era la verdad moral y obré conforme a lo que pensé que era la verdad moral. Entonces nos va a decir Abelardo, con eso es suficiente para haber actuado moralmente bien, por más de que hayas obrado con error. Insisto, no significa que, bueno, es lo que me parece, lo pienso 5 minutos y ya está. Digo, no, hay todo un proceso de discernimiento que debe llevarse por detrás. La conciencia recta, honesta, cierta, es lo que desarrollamos justamente cuando vimos a Immanuel Kant, ¿no? Es la moral formal kantiana en el fondo, que bueno, si procedí bien, bueno, tendré certeza moral. Ya no seré capaz de conocer la verdad moral, porque en el fondo con Kant esa capacidad se pierde, porque no puedo conocer lo noúmeno, sino solamente lo fenoménico, pero sí entonces me tengo que quedar con la certeza moral de saber que, bueno, parecería ser que estoy obrando bien, parece que estoy obrando con certeza. Tengo certeza de que esto va por acá. Después si es la verdad o no es la verdad, bueno, eso yo ya no lo puedo saber según el pensamiento kantiano, ¿no? Entonces, vamos a decir, como les decía en uno de los videos anteriores, que el ser humano va a poder tener una ignorancia que a veces va a poder vencer y a veces no va a poder vencer. En caso de que esa ignorancia sea vencible, es decir, que podíamos de alguna manera preguntando, estudiando, esperando, lo que fuera, resolver la situación y alcanzar una certeza moral, bueno, evidentemente somos responsables de el obrar con error. En caso de que hubiéramos obrado por error, pero hicimos todo lo necesario para poder resolver la situación, lamentablemente obramos con error igual, entonces no somos responsables porque habremos obrado con ignorancia invenciblemente errónea. ¿Qué pasa cuando tengo dudas? Digo, ¿cómo obro? No sé si obrar de esta manera o si obrar de esta otra manera. Y estoy haciendo el discernimiento y no le encuentro la vuelta. Bueno, en caso de no poseer conciencia cierta, hay que esperar sí o sí hasta conseguirla, ya que si tengo certeza no me puedo equivocar formalmente hablando, por más que obre con error. Pero bueno, eso está fantástico, pero ¿qué pasa si estoy obligado a obrar por una cuestión de tiempo o porque alguna circunstancia merite una respuesta anterior a terminar el proceso de discernimiento, etc.? En estos casos se debe obrar lo que se considera que es el mal menor.
Si yo no hay tiempo y no hay forma alguna de conseguir tiempo, entonces sí tengo que buscar lo que considero que va a generar el mal menor. Pero sí, y solo sí, insisto en esto, no existe otra posibilidad. Si existe la posibilidad de dar una respuesta en un tiempo, si existe la posibilidad de seguir estudiando, de seguir pensando, etc., hay que tener conciencia cierta. Después hay una suerte de conciencia dudosa, un caso muy particular, en el cual se conoce como conciencia perpleja. Es el caso en el que estoy frente a una situación y sé que lo que voy a hacer va a estar mal, porque no puedo obrar de otra forma que no sea de esta o de esta otra manera, y las dos maneras van a generar un mal. Bueno, como dijimos antes, hay que buscar el mal menor. Pero son siempre situaciones muy particulares. Lo que hay siempre que intentar conseguir es una conciencia cierta, aunque eso implique más tiempo. Y por último, así ya vamos cerrando, les decía que hay momentos en que uno sí percibe, cuando está en el estadio 3 de Colbert, que la conciencia en el fondo es capaz de percibir que las leyes a veces no siguen el orden moral. ¿Y entonces qué hago? ¿Sigo la ley o sigo el orden moral? Bueno, desde una perspectiva ética no nos queda otra que seguir la ley moral, por más que la ley civil incluso tenga penalidad por lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la ley moral es absoluta, exige absolutamente ser cumplida. Y se supone que la ley civil tiene que seguir a la ley moral. Entonces la objeción de conciencia no es cualquier disenso y se tienen que dar determinadas características muy puntuales, muy específicas, para poder hacer objeción de conciencia. Entonces, en principio, el rechazo no es porque rechazo la ley o porque la ley no me gusta, sino porque encuentro realmente que la ley está vulnerando un valor moral que considero superior, ¿no? Lo que mi conciencia me dice que eso es malo y la ley me dice que yo lo tengo que hacer igual. Entonces entra en conflicto la ley con el principio moral que yo descubro en mi conciencia. Obviamente una conciencia formada, una conciencia que estudia, una conciencia que se preocupa, no una conciencia que es lo que a mí me parece. En segundo lugar, todo gesto de objeción de conciencia termina tomando una nota de carácter profético. Es decir, quiere hacer llamar la atención de que un valor moral no está siendo respetado por la ley. Y por eso hay que hacerse cargo de las consecuencias de ser objetor. Algunas leyes incluso tienen contemplada la objeción de conciencia porque saben que son conflictivas dentro de la conciencia de determinadas personas y proponen el tema de la objeción de conciencia dentro de la propia ley como una suerte de mecanismo para aquellos que la encuentren ofensiva. Por último, debe haber seriedad moral en el acto de objeción de conciencia. No estamos buscando esquivar el cumplimiento de la ley, sino justamente proponer una alternativa, mostrar la verdadera alternativa, la que muestre la verdadera moralidad humana, lo que va a hacer que se cumplan los valores. Entonces, el presupuesto de la objeción de conciencia es que haya un orden moral, valores absolutos y obligatoriedad, que haya un orden legal y judicial y que el orden judicial respete al orden moral. Cuando no lo respeta, es ahí donde uno tiene que hacer la objeción de conciencia. Está obligado a hacer la objeción de conciencia porque lo fundamental es preservar lo que la conciencia dicta, que es el valor moral que tiene que ser respetado y que la ley de una u otra forma no estaba respetando. E insisto en esto, no se trata de esquivar el cumplimiento de la ley, no hago nada, sino justamente en proponer una alternativa donde sí realmente se respete el valor moral fundamental. Con esto terminamos una suerte de panorama muy esquemático, muy sencillo, muy de alguna manera vago acerca de la conciencia humana. Ojalá tuviéramos más tiempo para poder hablar del tema de la conciencia, pero
nos apura el tiempo, así que bueno, con esto vimos la conciencia, la próxima vez la voluntad y después en las otras clases seguiremos viendo los principios morales fundamentales y otra serie de cuestiones más. Así que nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.